Soy Eduardo Lobaglio, bienvenidos al equipo Invisible. Hoy tenemos el gusto, el placer de conversar con un joven entrenador español, Bryce Acebal, que cumple una función de manager TDS en FIFA. Hola Bryce, qué gusto saludarte, bienvenidos al equipo Invisible. Hola Eduardo, el gusto es mío y mil gracias por la invitación. Un placer estar aquí. No, el placer es mío, te sigo desde hace muchos años en las redes sociales, sé de tu capacidad, de tu desenvolvimiento y sobre todo del amor que le tenés al fútbol, que creo que eso es el aspecto más importante. Bryce, tú eres asturiano, eres de Gijón, fanático del Sporting del Gijón. Contame tu primera relación con el fútbol, quiénes fueron tus ídolos del Sporting de Gijón, cómo te relacionabas con tus amigos, eras de jugar mucho fútbol en la calle. Contame un poquito de tu infancia, comencemos por eso. Es un buen punto, es un buen punto de empezar. Eh, Como tú dices, yo me siento muy identificado con el Sporting, especialmente al final porque yo soy nacido y criado en Gijón y con 18 años pues me toca o me vengo a Madrid a estudiar. Y creo que los asturianos tenemos especie de sentimiento en el que cuanto más salimos de Asturias, más asturianos nos sentimos. Eh, yo al final, pues eso, nacido y criado en Asturias, desde muy chiquitito, pues amor por el fútbol, imagino como todos los que estamos aquí, al final eh, reflexiono mucho con mis amistades, pues últimamente cerca de cómo el fútbol condiciona nuestras vidas y cómo no condiciona, sino que las molda, porque al final no es un trabajo, tenemos la suerte de dedicarnos a nuestro hobby y pues la verdad que pocas cosas hay más bonitas que esas para nosotros, luego para las personas que nos acompañan, pues igual no siempre es lo más obvio porque es bastante difícil el saber separar porque bueno, pues eso al final es nuestro hobby, toda mi vida lo que más me ha gustado hacer es jugar al fútbol. Simple y llanamente hay algún momento en el que me hago consciente a base de fuerza de que ese sueño o esa ilusión que tienes de hacer de tu pasión, tu profesión y tu vida, pues como jugador no iba a ser. Yo me consideraba bueno en la ilusión de un chico, yo pensaba que se me daba bien, pero la realidad era un poquitito alejada de ahí. Entonces es verdad que yo siempre fui media punta. Y ese perfil siempre me he sentido atraído mucho por ese perfil de jugadores. Me decías, de hecho, ídolos del Sporting en Gijón, pues tenemos la suerte, una de las primeras personas que me viene a la cabeza es la camiseta de Astore con el 10 de Leviakov detrás. Pues es un media punta, típico enganche, jugando entre líneas, con capacidad de último pase, jugador no extremadamente o que no necesitaba ser rápido, que mucho dominio de balón. Entonces, yo era obviísimamente salvando mucho las distancias, pero ese perfil de me gustaba jugar al pie, me gustaba hacer mi partido, me gustaba, era un jugador extremadamente ineficiente porque no aportaba nada al colectivo, pero yo hacía mi porrito, hacía mi tal y ya estaba satisfecho, por lo cual eso, extremadamente ineficiente. Y en ese amor por ese estilo de fútbol, ese estilo de posiciones, pues empiezo a reflexionar acerca de por qué hay ciertos equipos que juegan de una manera, por qué hay otros equipos que juegan de otra manera, qué es lo que hace, por qué cuando yo juego con unos compañeros jugamos una cosa, cuando juego con otros compañeros jugamos otra cosa. Y no hago esta reflexión, es decir, no pensaba desde un punto de vista táctico de aquella, estoy hablando de 13, 14, 15 años. Simple y llanamente me tenía afinidad por un tipo de fútbol y por una posición en concreto. De hecho, yo recuerdo siempre que jugaba al FIFA, eh, importante era quién ocupaba el número 10. De hecho, en esas alineaciones que te toca hacer cuando juegas, quién ocupaba el número 10, generalmente solía hacer Zizou, pero al final eran las etapas que me tocaba. Y yo siempre decía, ¿cómo puedo? Yo pensaba como el sueño de un media punta es tener una situación en la que tenga dos delanteros y dos extremos. Yo me lo imaginaba como el escenario ideal de un media punta, ¿no? Una situación en la que tenga gente por detrás para cubrirle, tenga dos puntas, tenga dos extremos.
Y esa ilusión me hace pues acercarme a cierto estilo de fútbol y entonces a tener a cierta más afinidad hacia cierto perfil de entrenadores, hacia cierto perfil de estilos de juego. Una persona que a mí siempre me ha generado eh, mucha cercanía, mucha curiosidad, mucho interés, ha sido Luis Van Gaal, Marcelo Bielsa, Arsène, que ahora pues obviamente tengo la suerte de trabajar bajo su liderazgo. Ese perfil de entrenadores que apostaban por un fútbol en el que la calidad individual relucía, me fue generando siempre mucha curiosidad y mucha cercanía. Entonces, como te decía antes, yo rápido comprendo que no me voy a dedicar al mundo o sea, no voy a ser jugador profesional, pero me gusta el juego, me gusta mucho el fútbol, mucha afinidad por un fútbol en concreto, entonces hace que poco a poco pues vaya empezando a pensar en entrenar y el primer equipo que cojo, pues estoy hablando que sería el 2005, 2006, no, un poquito más allá, 2008, 2000, sí, 2007, 2008, que tendría 15, 16 años y escojo pues, o sea, empiezo a trabajar con unos prebenjamines que son 6, 5 o 6 años aquí. Obviamente ahora pienso en las barbaridades que hacía de aquellas porque los constreñía, los dirigía, quería que la tuviesen, quería dirigirlos, pero ahora mismo tenemos otra formación, tenemos otro conocimiento, pero yo siempre recuerdo que la sensación de que mi equipo tuviese el balón y supiese atacar, creo que es probablemente de las sensaciones más felices que he podido experimentar en mi vida. Y el querer expandir esa sensación, el sentirme muy alineado con equipos que son capaces de atacar, pues me hace intentar acercarme, oye, pues ¿quién hace eso? ¿Qué equipos hacen eso? ¿Cómo yo como entrenador puedo generar eso? Eh, y obviamente en un proceso muy largo en el que, pues bueno, él después de la universidad empieza a entrenar en cadetes, en equipos de Madrid, bueno, primero en alevines, luego en cadetes en equipos de Madrid, luego paso a juveniles, etcétera, etcétera. Pero siempre esa visión de cómo puedo atacar a mí me ha guiado mucho. Obviamente, siempre comprendiendo pues, que el fútbol es un deporte colectivo en el que gana el que más goles marca y que al final quien nos va solo a atacar es que va a defender y que todo es válido en este deporte. Obviamente todo es válido, simplemente pues personalmente tengo una cierta afinidad hacia un cierto estilo de juego, disfruto más con unos ciertos estilos de juego, pero me ha tocado irme a otros estilos de juego, pues yo qué sé, cuando te toca enfrentarte contra un Real Madrid en juveniles en los que, pues bueno, pues te metes a 11 detrás de la portería y rezas porque pasen los 90 minutos lo más rápido posible. Entonces, con esto que quiero decir que mi punto de entrada sí que ha sido una afinidad a un estilo en concreto, pero mi pragmatismo, digamos, mi intervención una vez que me toca vivir de ello, pues obviamente creo que no existen, digamos, entes cerrados o no existen visiones únicas en esto que es el fútbol. Me parece perfecto. Contame, ¿sos un entrenador intervencionista o sos más laissez-faire de dejar jugar? Lógicamente, hablamos en etapas formativas, hay que tener ciertas características y ya cuando estás en el mundo profesional son otras, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu mirada con respecto a esto? Es una gran pregunta y sí que puedo decir que mi evolución de entrenador era de ser más intervencionista a cada vez, no sé si menos o sé elegir mejor. Eh, Creo que una de las cosas más bonitas del fútbol es que es un deporte muy incierto y es un deporte incontrolable. Entonces, Perdón, la cuanto incertidumbre es del punto de partida del fútbol. Sucede que muchas veces hay entrenadores que esa incertidumbre les produce miedo, ¿no es cierto? Y hay que saber convivir con esa incertidumbre. Dame tu punto de vista con respecto a esto. justamente eso es inherente al juego. Es un deporte de puntuación baja, es un deporte en el que lo juegan personas, en el que intentan dominar una cosa redonda que se mueve muy rápido con el pie.
O sea que eso ya conlleva una dificultad. Entonces, es incontrolable. Y creo que como entrenadores tendemos que tender al intento de controlarlo a sabiendas de que nunca vamos a alcanzar eso. Entonces, desde ese punto de partida, creo que el proceso lógico que es, oye, ¿qué es el fútbol? Pues el fútbol es un deporte en el que juegan 10 para 10 y en el que gana el que más goles marca. Y siempre que digo esto me dicen, no, bueno, el que más goles puede ser un gol más. Sí, pero la regla número 10 de las reglas del juego dice que gana el que más goles marca. Entonces, ¿qué pasa? Son 10 más uno, perdón, porque al final siempre el portero tiene una normativa un poquitito diferente. Pues son 11 seres humanos que se coordinan para cuando tienen el balón meterlo, intentar meterlo en la portería adversaria, y cuando no lo tienen, intentar que nos la metan y recuperarlo para meterlo en la portería adversaria. Entonces, a partir de ahí entra nuestra intervención de cómo, como entrenadores, facilitamos la coordinación entre esos 11. Y a partir de ahí, pues puede haber momentos en los que haya una necesidad de una intervención más directa, haya momentos en los que hay una necesidad de menos intervención y personas, jugadores que requieran una intervención más directa que otros. Yo personalmente, mi experiencia es que cuando yo soy primer entrenador o como primer entrenador, mis equipos al principio tienden a ser bastante más posicionales porque al final el mero hecho de que yo asigne a cada jugador un espacio de intervención, pues hace que el equipo esté un poquitito más organizado respecto a opciones y hablo tanto cuando la tengo como cuando no la tengo. Em, pero si yo, por ejemplo, yo personalmente diferencio el sistema para yo personalmente, y que claro, esto no es una definición que doy, pero yo cuando hablo de sistema hablo de la organización defensiva y cuando hablo de estructura hablo de la organización ofensiva. Entonces, pues un ejemplo puede ser, defiendo en un sistema con 4-4-2 con línea de 4, pero en el ataque le solicito al lateral izquierdo que se meta hacia adentro. Entonces, el que como lateral izquierdo defiende como lateral izquierdo, atacando, pues puede ser volante izquierdo, puede ser pivote izquierdo, lo que consideremos, ¿no? O extremo izquierdo porque modificamos hacia arriba. Y el lateral derecho, pues en vez de ser defender como lateral, ataca como tercer central, lo que sea. Entonces, desde el asignar unas posiciones de partida, facilitas que haya una fluidez de pases X o Y. Es decir, pues si te enfrentas a un equipo que te salta con doble pivote, muy agresivo, pues probablemente apostaré por una estructura dentro en la que hay un media punta, una persona siempre a espaldas de ese doble pivote y dos jugadores fijándoles a saltar, o metiendo un cuadrado, o metiendo un rombo para que ese vértice del rombo te lo hagas en media punta y emparejando tres por dentro, lo que sea. Entonces, un poco al principio eh, tiendo mucho a variar mucho la estructura, cosa que al jugador no le suele afectar. A- Parece que, o de hecho mi experiencia es que siempre a los staff les ha costado más asimilarlo que a los propios jugadores, porque al final al jugador yo no le estoy diciendo qué tiene que hacer, yo simplemente le estoy diciendo parte de este espacio. Tú, en base a tus características, en base a tus capacidades, juega desde aquí. A partir de ahí, pues ya iremos puliendo qué tipo de comportamientos podemos tener, cómo me muevo, cómo me acerco, cómo me alejo, en base a qué, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo simplemente te asigno la posición de partida y con quién juegas, porque eso para mí es muy importante. Siempre, siempre pongo el ejemplo de que David Beckham no es el mismo si el delantero es Saviola o es Van Nistelrooy. Si al final David Beckham es un tipo con muy buena capacidad de centro, si no le ponemos un punta con buena capacidad de remate, sus propias capacidades de centro no van a surgir. Entonces, quién pongo con quién y contra quién me parece algo clave. Y como decía en mi experiencia, es que al principio mis equipos tienden a ser muy posicionales, pero con el propio desarrollo del juego y de día a día y semana a semana y de darles mucha variabilidad, de hoy salimos de tres, hoy salimos de cuatro, hoy jugamos con un pivote y dos volantes, hoy jugamos con dos pivotes, con doble pivote y con dos medias puntas, hoy jugamos en rombos, jugamos con doble punta, con mucha variabilidad que al final a ellos lo único que les estoy haciendo es ponerlos con un compañero diferente en un espacio diferente, lo que me conlleva es que a los 3 4 5 meses mis equipos tienden a ser bastante más fluidos y no tengo esa necesidad de asignar una estructura. Eso es a términos muy generales. Luego, a nivel más personal, creo que cada persona requiere una intervención diferente. Igual hay jugadores en los que no toleran bien la intervención directa o no la necesitan,
y hay otros jugadores en los que no toleran bien totalmente la adaptabilidad para mí, falsa libertad. Y ahora me explico el por qué falsa libertad. Porque para mí no es lo mismo ser libre que sentirse libre. Yo te puedo decir que eres totalmente libre y muévete por donde quieras, pero al final te estoy enfrentando a una situación en la que es toda incertidumbre, no te diga que agarrarte, o sea, te sientes muy constreñido, no eres libre, no te puedes expresar. Sin embargo, igual yo te doy un marco muy guiado, oye, juegas de aquí, intenta priorizar este tipo de pases y el hecho de tener a eso que agarrarte te permite sentirse libre o no. Entonces, yo creo que esa adaptación a lo que demanda cada persona y sobre todo el proveerles de un escenario, de un entorno en el que cada persona encuentre lo que requiere, lo que necesita para expresarse de forma libre. Eso es un poco, diría, a donde me gustaría llegar, a que cada jugador sea capaz de sacar lo que es y lo que potencialmente puede ser, y a partir de ahí adecuar las intervenciones a lo que esa persona demande en ese momento. Eh, Fuiste muy, muy claro. ¿Cómo haces para lograr conductas emergentes de los jugadores? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el sistema que utilizas para que los jugadores brinden en cierta forma lo que vos pretendés o tu sistema pretende? Creo que todo nace de la observación y desde una observación muy cautelosa. Es decir, yo comprendo la vida como la interacción entre dos fuerzas, entre dos polos opuestos de un espectro. No creo que, eh, pues eso, no creo que la definición de un modelo de juego sea mi visión como entrenador. Oye, yo tengo esta visión, quiero diseñar este modelo. De hecho, no creo en la palabra modelo de juego, pero bueno, eso es otro tema, pero no creo que mi visión como entrenador dirija 100% la forma de jugar de un equipo, pero tampoco creo que solo las capacidades de los jugadores dirigen la forma de jugar de un equipo. Creo que sería engañarnos, porque desde el mero momento en el que una persona alinea a 11 ya está condicionando la forma de jugar. Claro, Y la elección es el punto de partida. Es una declaración es, de es, es, principio. claro, es una interacción entre dos fuerzas, es decir, oye, yo como entrenador, ¿qué pretendo? Y ellos, ¿qué son? Y a partir de ahí hay una conjunción. Entonces, yo como entrenador, ¿qué sensibilidad tengo? Yo como entrenador personalmente, y hablo de Bryce Acebal, tengo una sensibilidad muy grande hacia el ser capaz de atacar. Y cuando estoy diciendo ser capaz de atacar, no estoy hablando de tener el balón mucho, jugar por dentro. No, estoy, estoy diciendo que en base a lo que mis jugadores son capaces de hacer, que seamos capaces de atacar. Y de atacar de una forma segura, de que no nos hagan daño y de que al final marcar más goles que el rival. Pero como volví antes, a mí la sensación de que mi equipo tenga intención y se vea que tiene recursos en base a lo que ellos son cuando tenemos el balón es algo que me llena de felicidad, es algo que me llena. Entonces, eso no se puede hacer sin una observación. Entonces, si yo siempre pongo el mismo ejemplo, veo muchos modelos que demandan al extremo unos ciertos comportamientos independientemente de quién sea el extremo. No, tú como extremo, cuando el central tiene balón y conduce, te metes dentro para que el lateral doble. Bueno, espérate, que es que igual el extremo, volvemos a lo mismo. Igual el extremo es, voy a poner el ejemplo de Beckham, igual el extremo es Beckham. Entonces, igual metiéndolo hacia adentro, estás haciendo que su mejor capacidad, que es el centrar, y pongo siempre Beckham porque creo que es un ejemplo muy claro de un jugador que tiene una capacidad. Eh, Su mejor capacidad, que es el centro, si le meto dentro, le estoy coartando su situación, su capacidad. Entonces, ¿por qué le voy a demandar que entre dentro? Pues lo mismo, no, es que mi modelo hace que el que venga a generar un cuarto jugador por dentro, una superioridad por dentro, sea el descenso del punta. Bueno, pero si es que tengo a Fernando Llorente. Es que igual Fernando Llorente prefiero jugar con 9 jugadores, bueno, con 10 con el portero, prefiero jugar con 9 jugadores, no involucrar en la construcción, pero que esté siempre fijando a centrales para llevar el balón fuera y centrar. Entonces, esa observación de qué pueden ser y sobre todo qué pueden hacer de forma conjunta, porque yo no soy si mi compañero. Eh, Jugar a fútbol es jugar en un equipo. Es imposible
siempre es una frase que digo mucho con mis entrenadores, es que es imposible jugar a fútbol de forma individual, no existe, es irreal. Puedo jugar con una pelota, puedo hacer malabares, puedo incluso mejorar mi relación con el balón, 100%, nadie está contra eso. Ahora no es jugar a fútbol. Jugar a fútbol es colaborar con unos compañeros para llevar el balón a un lado y meterlo en una portería, evitando que otros tipos te lo quiten. Entonces, yo soy en base a lo que puedo hacer con mi compañero. Si mi compañero es bueno jugando largo, pues igual tengo que aprovechar eso. Si yo no tengo un delantero o una persona con la capacidad de velocidad suficiente para amenazar el espacio a espalda, por ejemplo, ¿no? Una situación en la que pues un central está a 40 metros de portería. Pues si el delantero es muchísimo más lento que el central, la posibilidad de que eso sea una ventaja es irreal. Siempre recuerdo, y pongo un ejemplo muy concreto, y era cuando Fábregas jugaba de falso 9. Al final, ¿qué hacía que Fábregas jugase de falso 9? Que él luciese en una situación de venir a jugar por dentro, de generar un más uno, de dar un jugador más en el centro del campo y a partir de ahí, central, ¿qué hago? ¿Le sigo? ¿No le sigo? Si le sigo, sé que en eso es bueno. Pero sin embargo, cuando le dan a la espalda, recuerdo una acción en la que le meten la espalda a Varane y Varane 5 metros detrás y le pilla. ¿Por qué? Porque al final las capacidades de CES se manifiestan en un contexto más que en otro. Entonces, la misma situación de juego, cuando la gente empieza a definir, no, ventaja, pues situación en la que línea defensiva alta y poseedor con balón descubierto es una ventaja espalda línea defensiva. Bueno, cuidado, si está Mbappé, sí, si está Fabregas, no. Pero igual la ventaja con Fabregas es que aunque esté apretado a espaldas, tú dásela, que él te lo hace una ventaja. Entonces, creo que esa observación cautelosa de quiénes juegan y al final es también creo que hay una parte de respeto hacia el individuo, de, oye, ¿en qué se siente cómodo? Es decir, ¿cuáles son las capacidades de esa persona? ¿En qué hace jugando? Y permitirle, como decíamos antes, que se exprese, que se exprese. Obviamente y ayudando a guiarle, porque también, o sea, también nos hemos encontrado jugadores, ¿verdad?, que no son propiamente conscientes de lo que son buenos. Entonces, en ser capaces de ayudarles a encontrar ese camino de, oye, qué eres bueno, qué haces bien, y ayudarles a identificar esas situaciones de juego y a partir de ahí ponerlas en marcha en entrenamientos, pero al final es nuestra unidad de intervención, en tareas en las que se juega fútbol y en las que se juega fútbol con unos compañeros y con unos oponentes, y simplemente dando variabilidad y observando. Ahora que mencionaste la palabra entrenamiento, ¿sos más afín al entrenamiento estructurado, a la periodización táctica? ¿Utilizas un mix? ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a eso? Creo firmemente que eh, todo método que cierra una intervención óptima sin atender al contexto es una buena herramienta para empezar a formarse, es una buena herramienta para dar pautas, dar guías, pero que se aleja de la realidad de intervención, porque creo que el día a día es muchísimo más complejo y al final si hay una buena razón detrás, todo vale, todo es bueno. Y yo me reservo mucho en el identificarme con un modelo con otro. Sí que es verdad que tanto periodización táctica como microciclo estructurado dan o nos llega en un momento en el que dan muchísima más importancia al juego en el entrenamiento y creo que eso tiene grandísimo valor, porque a partir de ahí personalmente yo me identifico mucho con la ausencia de estructura y con el simple trabajo cotidiano en el que observamos qué somos jugando, observamos qué hacemos y a partir de ahí proponemos contenidos de entrenamiento. Me parece muy importante que la tarea sea una consecuencia de lo que se quiere trabajar y no viceversa. Es decir, si yo veo que mi equipo necesita mejorar en, yo qué sé, en la asociación en alta densidad, porque no somos capaces de cuando metemos el balón dentro y tenemos que jugar en alta densidad, pues bueno, pues ahí no nos sentimos del todo cómodos y necesitamos pues intervenir un poquitito ahí. Pues obviamente a partir de ahí, ¿qué tipo de tareas podemos proponer para que se mejore eso? Obviamente, esto es un deporte condicional, esto es un deporte, entonces requiere capacidades físicas, que te voy a decir a ti. Entonces, a partir de ahí, pero también hay capacidades personales, situaciones, emociones, es decir, el rendimiento en el fútbol es una contingencia de muchas variables en la que
Hay una persona que tenemos en FIFA que se llama Thomas Hauser, que es un data scientist, no, perdón, data no, es un sport scientist, que es una maravilla, y él utiliza muchísimo una palabra que a mí me gusta, que habla de que los cuerpos técnicos no son multidisciplinares, son transdisciplinares. Y me gusta muchísimo cómo lo explica, porque la multidisciplinaridad parece en la que cada uno venimos con nuestra visión y hacemos nuestra parte. Y sin embargo, la transdisciplinaridad es que nos sentamos todos en una misma mesa, cada uno con las gafas de nuestra realidad, porque eso es lo que nos da nuestro conocimiento, que percibimos la realidad desde nuestro propio punto de vista, y a partir de ahí, desde la interacción y desde la conjunción de diferentes conocimientos, da lugar a ese entrenamiento, esa intervención. Entonces, obviamente, si hay jugadores o un equipo viene de cierta carga, no se le puede exponer a otro tipo de carga. Pero de lo que yo me alejo es que como no se le puede exponer ese tipo de carga, vamos a prepautar el tipo de tarea, el tipología de tarea. Porque igual a mí el juego me dice que hay una necesidad de este tipo de situación de juego. Bueno, pues entonces vamos a sentarnos y vamos a ver qué tipo de tarea o cómo podemos llevar a que el jugador vivencie esa tarea. Y al final, yo soy un firme defensor de que todo se puede trabajar de todas las maneras del mundo. Y cuando digo de todas las maneras del mundo, es desde el vídeo hasta el partido condicionado. Tú puedes trabajar la situación más individual en un partido y tú puedes trabajar la situación más colectiva en una situación solo con un jugador en el vídeo. Porque al final es jugar a fútbol. Y jugar a fútbol, volvemos a lo mismo, tienes una serie de principios, una serie de indicadores a los que el jugador tiene que estar alerta cuando está jugando. Yo al final creo que es muy importante llevar al jugador no a la conciencia de su gesto, de su técnica, porque al final eso es una consecuencia, sino a los estímulos que van a hacer que esa técnica emerja. Y al final eso que es su posicionamiento, el posicionamiento de sus compañeros, el espacio respecto a los oponentes y las diferentes oportunidades que eso conlleva. Entonces, si yo, por ejemplo, soy receptor, soy un medio centro, vamos a poner el rol de medio centro, ¿qué me va a dictaminar cómo me tengo que mover? Oye, pues si el pivote, si el central está presionado, yo tendré que tener unas movilidades a espalda del que presiona, diferentes de que si el pivote no está presionado, perdón, si el central no está presionado, si el central no está presionado, pero somos incapaces de que los delanteros salten para empezar a generar ventajas por dentro, qué tipo de recursos puedo tener y a partir de ahí empezamos a hablar y a partir de ahí empezamos a definir la intervención en el entrenamiento. Con respecto a lo que decís, aparecen dos formas de entrenar, el método global y el método analítico, ¿no es cierto? ¿Sos de decidirte por uno? ¿Sos de mezclar los dos? ¿Qué opinión te merece? Creo que es una vuelta o voy a reiterarme un poquitito en la respuesta anterior. Eh, Todo vale si hay una buena razón. Sí que personalmente tiendo más a globalizar y creo que es muy importante el conocer las razones detrás de un método u otro. Yo, por ejemplo, sí que me opongo bastante a la creencia de que el analítico es bueno para mejorar la técnica. Creo que es una mentira. ¿Por qué? Porque al final, ¿la técnica qué es? Es la ejecución motriz de una situación de juego. Entonces, una Es situación una de toma juego de, conlleva, es la ejecución de una decisión. y es irreemplazable. Es decir, yo no puedo Y en un decidir algo contexto, que no puedo ¿no es ejecutar. cierto? Eso es, eso es. Entonces es irreemplazable. Entonces, si quiero mejorar motrizmente, necesito un entorno en el que tenga demandas que se sitúan un poquitito por encima de mis capacidades, que me requieran y que me generen dificultad. Ahora bien, ahora bien, ¿tienen valor ciertos trabajos analíticos? 100%. Uno, para mí es un medio comunicativo muy fuerte, muy fuerte. Es decir, yo creo mucho en en los 11 ceros, sobre todo en momentos iniciales. ¿Por qué? No porque vayamos a hacer esa jugada, pero sí que creo que es un medio muy interesante para generar una prioridad de intenciones en base a, obviamente, una posición de rivales, unos posicionamientos, etcétera, etcétera. Pero en ese generar la coordinación de esos 10 más un jugadores, pues el priorizar ciertas intenciones, pero no de forma random de, oye, balón dentro del extremo dobla. No, bueno, espérate, a ver, ¿por qué? Oye, si quiero, pues yo qué sé, trabajar, pongo un ejemplo. Cuando un he visto, o creo que hay mucha tendencia muchas veces, cuando un equipo juega con un volante, con un pivote y dos volantes dentro,
si nos defienden con doble pivote, que el doble pivote tiende a emparejarse con los volantes, con el 6 y con el 8. Perdón, con el 8 y con el 10. Entonces, creo que un recurso bastante interesante cuando te emparejan así es que los dos volantes se separan y que haya un tercero o un cuarto, perdón, de la línea de delanteros, ya sea al extremo, ya sea al punta, que venga a hacer una especie de rombo por dentro, con el pivote, los dos volantes y ese jugador que desciende. Pues bueno, ese tipo de coordinaciones, pues creo que en un 11 para cero es interesante. O por ejemplo, una situación que veo que en el fútbol moderno, no sé si moderno, no me gusta mucho hablar de fútbol moderno, pero bueno, que en el fútbol actual se sucede muchas veces, es balón a lateral presionado. ¿Cómo salgo de esa situación de presión? Para mí, una de las cosas que más daño hacen es meter el balón dentro del bloque oponente. Y la situación, cuando tengo balón fuera, soy capaz de girar por dentro al bloque rival y llevar al lado débil, creo que es una situación muy difícil de defender. Entonces, para girar, pues puedo tener una situación de giro por línea anterior, es decir, el lateral tiene balón como medio centro de salida por línea anterior, como medio centro alejado, volante alejado, se ubica en el pocket del lado débil y cómo desciende el punta al extremo para dar una situación de línea posterior para dar una descarga. Pues bueno, pues eso me parece otra situación interesante del 11 para cero. Entonces, ese modo analítico le doy mucho valor a eso. Y luego también le doy mucho valor, nosotros en FIFA, hablabas anterior de Tony Colbert fue el asistente de Arsène durante 20 años y ellos le dan mucho valor. Sus calentamientos siempre eran situaciones en las que empezaban directamente con balón, pero yo el valor que le doy más es que no son figuras técnicas al azar, sino que eran situaciones en las que al jugador se le demanda una muy alta repetición y variabilidad de situaciones de yo con el balón. No es una simple situación de pase y continúo, es que yo paso, me giro, continúo, repito, pared, me giro, conduzco hacia un lado, me conduzco hacia otro. Entonces hay mucha intervención del jugador con el balón, hay mucha variabilidad en gestos motrices del fútbol. Entonces, esa mucha repetición te genera adaptabilidad respecto a eso. Entonces, ¿ese analítico tiene valor? Muchísimo. ¿Solo eso es el método? 100% que no. De hecho, ellos hacen mucho hincapié y pues tengo la suerte de trabajar con él y estoy muy alineado en que es la preparación es la preparación, pero en vez de hacer una preparación random que no te manda al jugador, oye, en el primer momento vamos a empezar con el balón y puedo empezar con mantenimiento, puedo empezar con una situación, pero si hago una situación en la que de todos los elementos del juego, balón, compañeros, posición, porterías, dirección, elimino muchos y si solo tengo compañero balón, voy a hacer que haya mucha repetición de yo con el balón y con mi compañero. Mucha Entonces, ahí también tiene un comunicación valor. en Eso eso. es, eso es, Eh, eso es. Quiero preguntarte algo porque normalmente, tanto en los medios como la gente del fútbol, habla de intensidad y muchas veces se confunde. Yo creo personalmente que la intensidad en el fútbol está dado a menor espacio, a menor tiempo, en una resolución correcta, ¿no es cierto? Que no tiene nada que ver con la velocidad que corres, ni con la intensidad del salto, ni con números. Tiene que ver con una respuesta cognitiva a una necesidad inmediata. ¿Qué opinión te merece esto? Perdón, Verheigen dice, menor espacio, menor tiempo. Creo, mira, es un ejemplo muy bueno de eh, hacia donde yo creo que debería evolucionar y creo que está evolucionando el fútbol y en comparación a otros deportes y es con la necesidad de una terminología que nos describa la realidad del juego. Si para mí la intensidad quiere decir algo, pues sí, para mí la intensidad, yo personalmente asocio intensidad o cuando yo a un equipo le demando intensidad hacia un ritmo defensivo bastante alto. Oye, un ritmo de acciones defensivas alto, una conectividad, un bum, 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 un piernas, un correr, vamos a llamarlo así, obviamente tiene bien. Pero creo que es importante el proceso de que con los jugadores hoy vamos a definir qué es intensidad. ¿Por qué? Porque yo no les puedo demandar algo, no les puedo pedir algo que no hemos definido lo que es. Porque entonces me genera incertidumbre. Porque cada uno entendemos las cosas de forma diferente. Entonces, si decimos que a esto lo vamos a llamar copa, bueno, igual para mí es un vaso, pero vamos a llamarlo copa. Pues venga, vamos a definir por qué esto se llama copa y todos sabemos que cuando decimos esto se llama copa. ¿Qué pasa? Siempre pongo el mismo ejemplo. Los inuits, para describir la nieve,
tiene más de 20 palabras. Yo para describir la nieve tengo tres: nieve chocolate, nieve polvo y ya. De hecho tengo dos, no tengo ni tres. ¿Por qué? Porque mi realidad no me demanda la necesidad de diferenciar tantos tipos de nieves. El fútbol hay comportamientos muy diferentes, muy genéricos. Y creo que si no, o sea, si a un jugador le decimos muévete, no, hemos perdido porque hemos tenido intensidad. Ya, dime qué es intensidad. Y tendemos mucho, o sea, es muy cómodo el atribuir a una causa todo lo que sucede alrededor. Entonces, también creo que hay otras veces en las que abusamos de términos. Abusamos de términos porque Sí, eh, dos cosas aparecen con esto que estás contando. Primero, el tema de la terminología. ¿Qué está haciendo FIFA para desarrollar una terminología común? Porque ¿qué es lo que sucede? Hoy trabajas en España, te llaman de México y te encontrás con una terminología completamente diferente. Y después vas a trabajar a Australia y se habla de una manera diferente. Y otro tema es concretamente cómo abordás al jugador para explicarle esta terminología. ¿Cómo manejás vos la comunicación? Mira, desde el punto de vista FIFA, es accesible a todo el mundo en el Training Center. Luego te paso el link para que se pueda compartir. Hay un apartado que se llama el FIFA Football Language, que es el, 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 Lenguaje. el lenguaje que utiliza Performance Analysis para analizar y traquear los eventos en el juego. Y a partir de ahí estamos utilizando eso como punto de partida para también tener una terminología, un lenguaje que desde un punto de vista de entrenamiento, de transferencia a ese lenguaje a nivel de data analysis. Es una tarea muy difícil porque obviamente cada cultura tiene términos. Yo siempre pongo el ejemplo del español y del inglés. El inglés, para hablar del pressing, la cantidad de términos para hablar del pressing es increíble. Nosotros tenemos pues, corre y dale y orienta y tal, obviamente, pero al revés, alrededor del balón, ellos tienen la terminología alrededor de tipos de opciones, espacios del rival, movilidades. En España tenemos una terminología muy rica respecto a eso. ¿Por qué? Porque al final nuestra cultura constriñe y determina las necesidades de unas palabras u otras. Yo personalmente hablaba antes de lo que decíamos de la diferencia entre sistema y estructura. Mi día uno en un equipo, y voy a hablar yo como entrenador principal, no cuando me ha tocado ser asistente, mi día uno es explicar yo qué digo con estructura y qué es con sistema. Para mí, sistema es la organización defensiva y la organización defensiva nos da unos aparejamientos, es decir, generalmente yo tiendo a enfrentar estructuras en base, o sea, no espejo, pero oye, pues si un jugador, si un equipo tiende a atracar con media punta, pues tiendo a defender más con un pivote y dos volantes, a no ser que, bueno, obviamente con los propios desarrollos que tienen, ¿no? Entonces yo hablo de lo que yo hablo de sistema y hablo de estructura. Y hablo que para mi estructura es la organización ofensiva y cuando nos tenemos el balón, cada jugador se ubica en un espacio y se juega desde ese espacio. Y el se juega desde ese espacio es que en base a lo que tú eres y al propio proceso de entrenamiento, vamos a ir, vamos a ir dando forma a una serie de comportamientos que queremos o que no, pero el punto de partida es eso. Y a partir de ahí, pues vamos explicando cosas. Ejemplo, intervalo. Para mí la palabra intervalo es una palabra muy utilizada. ¿Por qué? Un intervalo es el espacio entre dos jugadores. Tardo menos diciendo intervalo que diciendo espacio entre dos jugadores. Pero tengo que asegurarme que cuando digo intervalo la gente sabe lo que digo. También utilizamos, y esto lo aprendí de uno de los entrenadores que más he aprendido, que he tenido la suerte de ser su asistente, que es Alfonso Berenguer, utilizamos una terminología que era goma, que simplemente goma es mover el balón de una cierta forma para generar espacios interiores. Claro, tú desde fuera escuchabas goma, ¿qué es goma? Bueno, pues goma es un código interno. Entonces, al final, generar ese código interno es muy importante. Y a partir de ahí irán generando, o sea, se van a ir generando unos, se van generando otros, y ese valor cultural es muy importante. O sea, por ejemplo, nosotros en FIFA no hablamos de dar el pase con ventaja, hablamos de passing into the future. ¿Pero por qué? Porque es un término que Tony siempre usaba con Arsène, passing into the future, y es simplemente que mi acción permita el siguiente pase. Bueno, yo siempre decía dar el pase en ventaja, pero me parece es cultural y en toda organización hay una cultura dentro, ¿no?
Entonces, eso es un proceso, creo que es un proceso que se requiere día a día, pero que la definición de qué queremos decir o a qué nos referimos con cada uno de los términos es absolutamente primordial, primordial. Bryce, mencionaste a Arsene Wenger, mencionaste a Tony Colbert, que son compañeros tuyos dentro de FIFA. Vayamos ahora a cuál es tu trabajo en el TDS. Me gustaría que en inglés Strength Development System, ¿no es cierto? Me gustaría que hablaras un poquitito más de ese tema, que nos explicaras cuál es lo que haces y tu punto de vista con respecto a esto. El Talent Development Scheme, es ¿cómo decir? Es el soporte que FIFA brinda a las asociaciones miembros para el fin de que cada talento, independientemente de dónde haya nacido y dónde haya tenido la suerte o no de nacer, tenga una oportunidad de desarrollarse. Entonces, ese programa nace como una consecuencia del ecosistema análisis, que el ecosistema análisis es un proyecto en el que se analiza qué están haciendo las asociaciones miembro dentro del espacio de alto rendimiento. Y como consecuencia de ese análisis se propone un proyecto de consultoría que tiene 4 pilares. Tiene un pilar de expertise en el que cada asociación miembro tiene el derecho a un consultor de muy alto nivel, muy alta experiencia, muy alto perfil, en el que les ayuda a diseñar un plan estratégico respecto al desarrollo de talento en ese país. Tiene acceso a una formación, tiene acceso a unos fondos y tiene acceso a unos programas. Esos programas son dos principalmente, es el Academies Program y el Talent Coach, que son muy similares, que tienen la visión de que al final del ciclo cada asociación miembro tenga al menos un ecosistema o un entorno de alto rendimiento en cada país. No como la solución final, sino como una forma de acelerar los procesos y de que si definimos un entorno de alto rendimiento como un entorno en el que los mejores están con los mejores, mucho tiempo de contacto y con un buen soporte alrededor del entrenamiento, pues entendemos que ese talento, ese jugador, esa jugadora va a tener una oportunidad de desarrollarse. Personalmente, yo estoy dentro del Talent Coach Program y yo siempre defino mi rol como si fuese pues una dirección de metodología de una cantera, simplemente que los entrenadores con los que tengo la suerte de trabajar, en vez de estar en un mismo edificio, pues están alrededor del mundo. Y eso nos da una serie de dificultades, pero también una serie de ventajas y una serie de, pues eso, peculiaridades. Los entrenadores que van a cada asociación miembro, pues su rol es ayudar a seleccionar de una forma u otra, y cuando digo de una forma u otra es que la estrategia puede ser más nacional, más regional, en el generar unos procesos en el que los mejores de ese país en edad sub 12, sub 13, sub 14, sub 15 estén de forma conjunta lo más pronto posible, el mayor tiempo posible, de la mayor calidad posible, para que cuando empiecen los procesos de selecciones nacionales estén habituados a unos hábitos de alto rendimiento que les permitan competir y que les permitan, pues eso, al final incrementar el nivel de selecciones, que eso es lo que se pretende. Comprendemos qué talento hay en todo el mundo y que si siempre cuando miramos las semifinales de Copa del Mundo eh, hasta, hasta la Copa del Mundo de Qatar siempre eran o sudamericanos o europeos. De hecho, Marruecos es la primera federación africana que llega a semifinales. Pues la realidad es que queremos más Marruecos y la realidad es que somos conscientes de que hay talento en todo el mundo. O sea, cualquier país que vayas ves que con 12, 13, 14, 15 años los chicos y las chicas tienen un nivel de locos en el fútbol. Pues bueno, ¿qué podemos hacer para ayudar a cada asociación miembro a que desarrolle su máximo potencial? Entonces, desde mi punto de vista o desde mi rol, simplemente hemos intentado desarrollar una metodología, una intervención en la que, por un lado, reconoce unas ciertas necesidades en base a nuestras creencias de cómo el jugador aprende, porque sí que creemos que hay cierto tipo de intervenciones que facilitan eh, el aprendizaje, pero también por el otro lado, cómo quiere jugar al fútbol cada federación, porque también cómo quiere jugar al fútbol cada federación va a estar constreñido por quienes están jugando. Entonces, nosotros cuando hablamos de metodología no hablamos de un modelo de juego, de hecho vuelvo a repetir, no creo en el modelo, simplemente hablamos de juego y hablamos de
nosotros tenemos que entrenar a jugar a fútbol. Si nosotros queremos generar jugadores capaces de jugar a fútbol, el jugar al fútbol requiere adaptación a una coordinación con unos compañeros y una adaptación a unos oponentes con una intención que es llevar el balón al otro lado y evitar que lo lleven aquí, con una adaptación a un contexto. No es lo mismo una acción en el minuto 90 que el minuto 70, no es lo mismo una acción si el que la recibe es muy alto y tiene la capacidad de proteger el balón que si el que la recibe es un chico o una chica más finito contra un chico tal. Entonces, como entrenadores, que tengamos esa visión ecológica y esa visión contextual, dando forma a la filosofía que cada país tenga y a la cultura que cada país tenga. Me parece perfecto. Hay un dicho que dice, dime dónde naciste y te diré cómo juegas. ¿No es cierto? Porque responde a un tema cultural completamente. En cierta forma, lo que quiere hacer FIFA es generar mayor incertidumbre para que haya más Marruecos, para que sea todo más parejo y para que haya mayor emociones, me imagino. Eh, con respecto al tema esto, ¿cómo puedes definir una metodología y qué es un metodólogo? Porque muchísima gente habla, no, que es un metodólogo, y escucho y veo tanto humo que me sorprendo con eso. Por eso, de verdad, hay una cantidad de humo terrible. Entonces, me gustaría que me comentaras un poco cuál es la definición que tiene FIFA con respecto a lo que es una metodología y lo que es un metodólogo, por favor. Uf, no sé si me veo en capacidad de decir la que tiene FIFA, pero puedo decir la que yo tengo personalmente. Me gusta más la tuya, entonces, dale. Para mí, si vamos a la raíz de la palabra, pues la metodología es el método y el método es la forma de hacer algo, ¿no? Pues entonces al final la metodología es la forma de entrenar. ¿Por qué entrenamos? Porque queremos ayudar a que los jugadores sean mejores. Eh, y ahí incluyo, de hecho, esta es una opinión muy personal, pero yo soy una persona que defiende que no hay tanta diferencia entre etapas tempranas, y cuando hablo de etapas tempranas, obviamente no estoy hablando de 6, 7, 8 años, ¿sí? Porque al final nosotros, aunque estemos 12, o 13, o 14, o 15, son jugadores élite, o sea, son jugadores que están a un paso, o sea, nuestra estrategia es un paso anterior de las selecciones nacionales, suele ser sub 15 o sub 17 cuando empiezan, o sea, ya saben jugar a fútbol y de hecho muy bien. Creo que no hay tanta diferencia en la estructura de entrenamiento per se. Es decir, cualquier lado del mundo que vayas, la estructura de entrenamiento es muy similar. Al final, al principio es una activación, un rondo, juego de posición, es mantenimiento, es ataques, defensas, es partidos. Hay veces que hay relaciones numéricas más altas, relaciones numéricas más bajas, obviamente adaptas eso, pero creo que la edad es simple y llanamente un factor más a tener en cuenta que adaptarse. Es decir, ¿tenemos que adaptarnos a la edad? Sí. ¿Es lo mismo un sub-15 en Costa Rica que en Fiji que en Camerún? No. ¿Es lo mismo, de hecho, dentro del grupo de Costa Rica, eh, Pepito y Juanito? No, son personas diferentes. La forma en la que nos tenemos que interactuar con ellos es totalmente diferente. Y al final el objetivo, volvemos a lo mismo, es decir, nuestro objetivo que es mejorar a los jugadores. ¿Mejorarlos en qué? En su capacidad de jugar a fútbol. ¿Qué es jugar a fútbol? Es coordinarse con tus compañeros para meter más goles que el oponente. Entonces, tu objetivo como entrenador a nivel competitivo es que tu equipo marque más goles que el oponente. Simplemente estás constreñido a un entorno diferente que cuando estás en etapa juvenil. ¿Por qué? Pues porque obviamente el fallo se tolera menos, porque las consecuencias de la victoria o la derrota son diferentes a nivel social, etcétera, 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 etcétera. Pero al final queremos que jugadores se coordinen con sus compañeros contra los oponentes para marcar más goles que el oponente. Entonces, el método es la forma en la que nosotros intervenimos y damos forma a ese objetivo. Entonces, a partir de ahí, para mí, si lo tomamos desde este punto de vista, todo tipo de intervención es válida si hay una buena razón detrás. Hablábamos antes de método analítico, método global, pues probablemente si queremos desarrollar el talento y la capacidad motriz, si en toda una semana no permitimos que jueguen al fútbol y todos son situaciones con balón, pero sin oposición, no estamos jugando al fútbol. Entonces, Estamos yo quitando soy un una, elemento del contexto. yo soy una persona en la que rehuyo mucho de separar la persona, dividir la persona en componentes, creo que es algo totalmente irreal.
De hecho, decir que no, que yo entreno la táctica, la física, la técnica y la parte mental, a mí me gustaría que me explicasen qué es, porque yo cuando veo una persona que juega a fútbol. Entonces, lo que yo quiero desarrollar es su capacidad de jugar a fútbol. Entonces, para aprender algo tengo que hacer. Si yo quiero cocinar, aprender a cocinar, aprendo a cocinar. O sea, cocino. Si yo quiero aprender a tocar el piano, no corro alrededor del piano, no toco una tecla y luego otro, no, toco el piano. Y obviamente poco a poco voy incrementando en complejidad, pero incrementar en complejidad en ciertas etapas puede ser eliminar elementos del juego 100%, ¿vale? Para eliminar la incertidumbre, pero a poco que te sabes mover con un balón en los pies, que un chico de 8, un chico o una chica de 8 o 9 años ya se sabe mover con un balón en los pies. La forma de eliminar la complejidad no es a través de eliminar elementos del juego, es a través de las relaciones numéricas, es a través del espacio, es a través de las porterías. Entonces, si volvemos a esa frase que decía al principio, para mí la metodología es sabiendo que nuestro punto de partida es el juego, porque es lo que queremos mejorar, qué recursos nosotros tenemos como entrenadores para a darle a ese grupo de jugadores o de jugadoras un entorno que les proponga un reto alcanzable para ellos. Entonces, yo cuando veo que a futbolistas profesionales o a chicos de 19 años, élite, ponemos una figura técnica para mejorar técnicamente, digo, pues eso no es un reto para ese chico, no lo es. Oye, que utilizo esa figura técnica porque es un día de descarga, no les quiero meter. Perfecto, por eso digo que hay razones óptimas para todo tipo de intervención, pero no me digas que les estoy mejorando técnicamente, porque no les está suponiendo un reto, no les está suponiendo un reto. Entonces, creo que es muy importante hacerse la reflexión de propongo un reto al equipo o al grupo, le está suponiendo un reto, es decir, le está generando a ese chico, a esa chica, le está generando que la tarea que propongo tenga que adaptarse por encima de sus capacidades, porque al final es pura habituación. Si las capacidades de un jugador están aquí, si se pudiese decir no están aquí, pero vamos a imaginarnos que sí. Sus capacidades, sus competencias están así, y yo le pongo un reto aquí, su habituación va a hacer que su nivel baje. Es tan sencillo como eso, pero yo siempre, si le pongo un reto aquí es totalmente inalcanzable, pero si se lo pongo aquí y yo le doy soporte, poco a poco, pues a través del entrenamiento lo que hago es, pues genero adaptaciones, porque somos ser humanos adaptativos. Es inherente a nosotros. Muy claro, muy claro. Una pregunta, ¿cómo FIFA genera conocimiento? FIFA Training Center, ¿cómo genera conocimiento? ¿Cuáles son los mecanismos para generar conocimiento, generar ese challenge, generar esos retos, desafiar el cerebro? Porque, o sea, yo sigo el portal de ustedes, es extremadamente interesante en lo que ha evolucionado en los últimos, antes se llamaba FIFA Training Ground, ¿te acordás? Y de ahí hoy han generado un portal extremadamente interesante. Ya vamos a dar eh, la página web, la vamos a escribir para que todo el mundo se impregne un poquito de fútbol y tengan razones para hablar. Porque el portal de FIFA educa, ¿no es cierto? Que eso es lo más importante. Para cuando vos te sentás en el bar con los amigos, no digas disparates, ¿no es cierto? Y tengas razones, como decís vos, razones detrás, que me gustó mucho eso. Contame cómo generan conocimiento. Una de las grandes intenciones de Arsène cuando llegas, pues eso, es como FIFA tiene esa responsabilidad de compartir conocimiento. Entonces, ¿cómo se puede generar un portal, una plataforma en la que cómo podemos generar un espacio formativo en el que todo el mundo pueda acceder, porque al final es algo gratuito y accesible a todo el mundo? Sus primeras etapas se basa mucho en el compartir conocimiento, en el compartir cómo gente hace las cosas y dar un soporte, dar un portal para que se comparta. Entonces, pues eso, si vais al Training Center, pues veréis que hay muchas páginas en las que simplemente pues se comparte cómo hace este club, cómo hace esta federación. Y muy global. Eh, tanto tenemos, hace 2 años creo que se fue a grabar a la sub-15 masculina y femenina de México, también hay una intervención a sub-17 francesa y de Gales, ahora hay unas en Costa Rica, es decir, no se trata de focalizar o no se pretende decir esta es la única forma, sino compartir cómo la gente lo hace a nivel externo. Luego, con la llegada de este proyecto, y ahora estoy hablando desde el área de metodología, que quede claro porque en el Training Center también se puede acceder a esas observaciones del torneo, que eso lo hace el departamento de Performance Analysis.
se puede acceder a formación para directores deportivos, que viene más del technical leadership. Es decir, yo estoy hablando desde diferentes áreas, desde diferentes departamentos, y obviamente hablo de lo que de donde yo formo parte. A nivel metodología, con la llegada del Talent Coach, pues nosotros damos un paso en el que nosotros como FIFA tenemos un enfoque en cómo entendemos la metodología y cómo entendemos la metodología de desarrollo de talento. Y esa es nuestra página de Talent Development. En Practice, Elite Practice, Talent Development es cómo nosotros entendemos. Obviamente vais a ver que es muy general y teórico, porque sí que pensamos que el punto final de cómo quiero jugar se lo va a dar cada federación, cada entrenador, cada persona y quienes estén jugando. Pero para nosotros es muy importante tener una conciencia de que estamos entrenando. Es decir, nosotros dividimos, tenemos diferentes escalas de juego que les llamamos, que es el player, el unit y el team. Es decir, cuando nosotros observamos el juego, podemos observar el juego a una realidad macro, es decir, al 11 para 11, podemos focalizar en grupos de jugadores o podemos focalizar en un jugador en particular. Esas son escalas. Y luego nosotros, como no nos focalizamos en un objetivo de juego, nosotros nos focalizamos en la lógica interna del juego. ¿Qué nos dice la lógica interna del juego? Volvemos a lo mismo. El fútbol tiene un objetivo que es el que más goles marca. Entonces, como es un deporte de colaboración con oposición, con un balón, yo cuando tengo el balón y tengo un objetivo, es llevarla allí. ¿Cuál es mi objetivo? Generar oportunidades de marcar. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo oportunidades de marcar, tengo un equipo que me va a evitar y va a proteger la portería. Entonces, para generar esa oportunidad de marcar, yo tengo que construir y progresar. Llamamos Build and Progress. ¿Qué pasa? Que hay un equipo que nos va a evitar el Build and Progress. Que ¿Qué genere pasa? una Que oposición. eso es. Y de hecho, cuando nos está evitando el progresar, puede haber momentos en los que esté en capacidad de presionar en los que nosotros tengamos que asegurar. Entonces, eso lo llamamos intenciones. Y esas intenciones no son entes estancos que uno y otro, simplemente lo entendemos como oportunidades de acción que aparecen en el juego. ¿Qué pasa? Que cuando eso le damos una transferencia a la metodología, vamos a imaginar que, y vais a ver que hay una rueda en cada tarea en la que yo tengo las diferentes escalas de juego y tengo las diferentes intenciones, que es asegurar la posición, construir y finalizar las transiciones, proteger portería, evitar progresión y recuperar. Si yo tengo un mantenimiento, un juego de posición, pues vamos a coger un mantenimiento, porque volvemos al que yo personalmente, y defenderé esto, es que no hay una cosa mejor que otra, simplemente hay razones detrás. Un mantenimiento. Tengo un equipo, tengo dos equipos, tengo un balón, tengo un espacio y tengo que conservar el balón. Vale. ¿Puedo ejecutar la intención de conservar el balón? Sí, 100% que sí, obviamente, porque tengo un equipo que me la quiere quitar. ¿Puedo generar una intención de progresar? No, porque no tengo dirección. Entonces, la intención de progresar no está presente. ¿Puedo generar la intención o puedo llevar a cabo la intención de finalizar? No, porque no tengo porterías. ¿Llevo a cabo las intenciones de transitar? Sí, porque me la pueden quitar y es continuo, ciclo de juego. ¿Puedo llevar a cabo la intención de proteger portería? No. ¿Puedo llevar a cabo la intención de evitar progresión? Tampoco, porque no tengo una dirección ni una polaridad que proteger. ¿Puedo llevar a cabo la intención de presionar? Sí. Entonces, en un mantenimiento estoy entrenando fútbol, estoy entrenando una parte del fútbol. Y a partir de ahí, cada entrenador puede tener sus razones o no. Si las diferentes escalas son jugador, grupo, unidades, perdón, y equipos, estoy en un 4 para 4. ¿La escala equipo está presente? No, porque para nosotros, bueno, para nosotros no. El equipo solo aparece más del 7 para 7. ¿Por qué? Porque las reglas del juego te dicen que en 11 para 11 no puedes jugar con menos de 7 jugadores. Los grupos de jugadores son de 2 a 7. Entonces, obviamente casi todas las tareas se focalizan o la unidad que siempre está presente, suele estar presente, es la unidad. ¿Estoy trabajando en una situación 2 para 2? ¿Estoy trabajando en las unidades? No. Pero sin embargo, en un 11 para 11, las unidades están presentes, el individuo está presente. Entonces, a partir de ahí, yo como entrenador, a la escala jugador, igual quiero trabajar los roles tácticos del receptor. Quiero intervenir mucho en cómo me muevo para recibir el balón. Lo puedo trabajar en una situación de 2 para 2 o lo puedo trabajar en un 11 para 11. A partir de ahí, cada decisión de cada persona tenemos que irnos al dotar de razones suficientes para que cada persona tenga los criterios para decidir en base a ellos y en base a su realidad qué necesitan. Entonces, es una forma muy, muy básica, pero yo en un rondo no puedo trabajar la finalización porque no tengo porterías. Vale, Eh, entonces, ¿qué me permite? ha sido muy claro, sobre todo,
estás explicando criterios, que es muy importante esto. Perdón que te interrumpa. No, no, Has para nada. nombrado dos cosas extremadamente importantes, intenciones y táctica. Uno escucha a gente que habla de táctica, que habla de estrategia, hay una confusión enorme. ¿Qué es táctica para Bryce Acebal? ¿Qué es táctica para FIFA? ¿Qué es estrategia para Bryce Acebal y para FIFA? ¿Y qué es técnica para Bryce Acebal y para FIFA? Volvemos un poquito también a lo mismo de antes y creo que es importante irnos al origen de las palabras. Al final, sí que es verdad que táctica, estrategia son términos que vienen de, pues eso, de terminología bélica, pero al final la estrategia es el plan y la táctica es la adaptación. Pues la táctica es una vez que estás en la batalla, cómo me adapto. Entonces, creo que eso ha generado un poquitito de confusión respecto a cómo enfocamos ese término en el juego en sí mismo. Obvio, existe, o sea, el plan de partido existe. Puede ser mejor, peor, se lleva a cabo, no, puede pasar, no pasar, pero obviamente el plan de partido existe desde el mero punto de vista en el que si yo juego contra dos centrales que son bajitos, pongo mi delantero más alto. Eso ya en sí mismo es un plan de partido. Es una pretensión de que el juego se vuelque hacia un lado, hacia otro. ¿Qué pasa? Que táctica, para mí personalmente, es la adaptación al juego. Es la adaptación de lo que yo soy capaz en base a lo que el juego demanda. Y la técnica es la ejecución. ¿Qué pasa? Yo soy un firme defensor de que tenemos que tener mucho cuidado cómo llamamos las cosas, porque cómo llamamos las cosas hace que percibamos las cosas de una manera u otra. Entonces, si nosotros cuando observamos un jugador, lo observamos desde el modelo de cuatro esquinas de técnica, táctica, física y psicológico, voy a buscar criterios en esas cuatro esquinas que me describan la realidad que veo. Entonces, pues por ejemplo, el otro día tenía una discusión, un debate, cuando estamos observando a jugadores para identificación de talento, ¿no? En edades tempranas, que para mí no debemos permitir, no debemos hablar del componente físico, porque estamos todos de acuerdo en el que en edades tempranas el componente físico, por su propia etapa madurativa, no es determinante, porque al final hay una maduración posterior, pero si nosotros observamos al jugador desde una realidad de cuatro esquinas y tenemos un cuadrado a rellenar que me dice parte física, voy a verlo, porque las propias gafas que me estoy poniendo a la realidad me van a hacer que me fije en eso. Sin embargo, si hablamos de competencia de juego, vamos a pues, ver cómo juega. Y ver cómo juega es qué hace cuando tiene el balón, qué hace cuando no lo tiene. Es decir, cuando tu equipo tiene el balón, qué hace cuando eres tú el que lo tiene, cuando eres tú, son tus compañeros los que lo tienen. ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus tendencias? Tienes a acercarte, tienes a separarte, tienes a ser capaz de dominar el balón con una posición. No eres capaz. Cada vez que recibes de espalda tienes que quitártela de encima. Cada vez que recibes de la espalda eres capaz de girártelo. Hablar de cómo juega, describir cómo juega. Nosotros tenemos una slide que me encanta, que es de Aitana Bonmatí, y ponemos descripción que queremos. Es una jugadora capaz de dominar el balón bajo presión y dar continuidad al juego. Descripción de qué es lo que hace. ¿Qué es lo que no queremos? Es una jugadora técnica. Sí, es técnica, obviamente, ya, pero es que cualquier jugadora de primera división, cualquier futbolista es técnico, porque técnica es la ejecución y es propia. Cualquier persona que juega fútbol es técnico porque tiene que tomar Claro, decisiones, ejecutar. Que de ahí eso sea es, mala, buena, regular, es otro tema. ¿No es cierto? Lo que pasa que eso a es. veces, quería comentarte algo, a veces hay una confusión y se dice qué técnico que es el jugador. O sea, en el fútbol uno utiliza la técnica para hacer goles, no como exhibición de la técnica. La técnica es un recurso que yo utilizo para tratar de llevar a cabo mi intención. ¿Me explico? ¿No es cierto? ¿Qué opinión te mereces? Mira, Arsène siempre utiliza una frase que a mí me gusta mucho, que dice que el juego está por encima de nosotros. Y lo que quiere decir, a lo que utiliza eso es que nosotros tenemos que ejecutar en base a lo que demanda el juego. Es decir, te decía al principio, ¿no? Yo decía que yo era un jugador extremadamente ineficiente. ¿Por qué era extremadamente ineficiente? Porque para mí el disfrute venía pues, de tirar un caño, de tirar una porra, de tirar un tal, y simplemente mis capacidades no me daban para hacer eso de forma
que aportase al Totalidad. equipo. Claro, no, pues sí, pues jugaba para atrás y hacía un caño y decía, joder, qué bueno soy, no, Bryce, no eres bueno, no se te da bien, porque lo difícil es hacerlo donde lo hace Neymar. Claro. Entonces, toda ejecución motriz óptima, porque no hay una buena decisión, pero sí que creo que hay óptima y el óptima en base a qué genero para el equipo, qué aporto al equipo en base a lo que yo soy capaz de hacer. Es una adaptación contextual. Entonces, por eso el juego está por encima de nosotros porque es el que nos demanda ejecuciones, es el que nos demanda acciones. Y para mí, es decir, hay un principio que es, yo lo llamo significatividad de las ventajas, pero lo que viene a decir es que la misma situación de juego, con el mismo espacio y tiempo a espalda de línea defensiva, no es la misma ventaja si el que corre es Mbappé o el que corre es Fábregas. Entonces, la solución óptima de Mbappé es diferente a la solución óptima de Cesc Fábregas. Entonces, ayudar a que cada uno identifique cuál es mi situación óptima en cada momento, y eso no es a través de mera adaptación y es a través de mera experiencia. Si yo propongo a los jugadores que tengan muchas experiencias de adaptarse, de jugar, van a encontrar por mera adaptación, por mero entrenamiento, sus propias adaptaciones. Y ahí está nuestra intervención como entrenador de identificar cuándo se están yendo mucho, mucho hacia un patrón y están dejando de obviar otro abanico de respuestas y de ahí los podemos redirigir. Pero, pero creo que es muy importante, si yo al final al jugador le demando o le entreno a través de situaciones en las que no se demanda el juego, estoy generando jugadores o estoy teniendo una intervención totalmente ineficiente porque le estoy quitando la experiencia y la oportunidad de jugar. Y si yo quiero que sea mejores jugando, tienen que jugar. Tienen que jugar. Que hay otras intervenciones a nivel delgado, a nivel de nutrición, a nivel condicional, por supuesto, en la vida renegaré de eso porque son deportistas. Y en el alto rendimiento, cada cosa cuenta, 100%, 100%. Ahora, también es irreal decir que porque un jugador no coma pizza su equipo va a ganar. No. Oye, ¿es lo más eficiente comer pizza al día antes de un partido? 100% que no se malinterprete. Ahora, hemos perdido porque hemos comido pizza. Bueno, espérate, has perdido porque te han metido más goles que tú. Entonces, ¿qué has hecho? Oye, pues, claro, entonces, igual que has hecho, no, es que mira, es que cuando estás defendiendo área, todo el mundo está mirando al balón, nadie está mirando al que remata, entonces, claro, el tipo remata solo. Entonces, habiendo comido pizza, estando gordo y tanto totalmente fuera de forma, si en vez de mirar el balón te hubieses perfilado bien, hubieses tocado al delantero, probablemente ese gol no te hubiese metido. Hubiese pasado otras cosas. Entonces, por Dios, que no se me malinterprete, a ver si va a decir, no, es No, esto. no, 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 yo te yo no, entiendo perfectamente, son muy claros, son muy no claros. no estoy diciendo eso, pero creo que es importante mirar al juego. Mirar al Claro, no, juego. no, el punto de partida es lo que acabas de decir que te comentó Sir Wagner. El juego está por encima de nosotros. El juego es por qué y para qué siempre. Eso es el punto de partida. Otro tema que me gustaría, antes de despedirnos, que tiene que ver con los famosos GPS, con la gran cantidad de información. Eh, hay hay una sobre, no te digo estimación, pero denominación, ¿no? O sea, hay demasiada cantidad de terminología que no definen nada, que muchísimas veces la gente que trabaja en el fútbol lo utiliza por un tema de ego personal, denominar algo que por ahí no existe, ¿no es cierto? A mí lo que me gusta de FIFA es que son muy claros, concretos y concisos, ¿no es cierto? Y no abundan. ¿Qué me podés decir de esa sobreinformación que existe hoy y cuál es la atención que vos le ponés a la información que proviene del juego? ¿Y cómo se la transmitís a los jugadores y cuál información le transmitís a los jugadores? Gran pregunta. Y me la voy a pensar bien porque, Tranquilo, hay eh, más tiempo que vida. ¿cómo, sobre todo cómo responderla, porque yo decía al principio que percibo el mundo como una interacción de opuestos. Y esto es un ejemplo otra vez de mi forma de entender la vida. ¿El análisis de datos, la información es válida? Sí, 100%, sin duda, sin duda. Ahora, ¿es unos números en base a una única variable la definición de la realidad? Yo creo que no.
y pongo el ejemplo de la carga y igual algún preparador físico, igual tú entre ellos me saltáis, pero al final los GPS te miden la variable condicional, la variable física. Obviamente la carga interna no es lo mismo que la carga externa y obviamente hay ecuaciones para medir la carga interna, que no se me malinterprete. Creo que la cantidad de elementos que interactúan alrededor de una persona son incontrolables, es decir, son infinitos. Algo tan sencillo como pues, tú has discutido con tu novia por la mañana, pues vas a estar en un estado emocional diferente, entonces va a hacer que percibas la carga de forma diferente. Entonces, creo que los datos en ciertos momentos tienen que cogerse con cautela, porque creo que es muy presuntuoso decir que esos datos son una representación 100% objetiva de la realidad. Es mentira, simplemente no lo son, es porque es imposible representar. Soy de las personas que piensa que es imposible una representación 100% objetiva de la realidad, porque que la realidad hay tantos factores que influyen en mi pasado que van a condicionar la forma en la que percibo las cosas que no hay una definición de una realidad objetiva. Ahora bien, obviamente, tenemos que tener cosas que nos guíen o que nos indiquen acerca de cómo estamos haciendo las cosas. Tenemos que tener indicadores. Para mí, el primer indicador o el primer dato o el primer prisma desde el que observar, para mí es la teoría. Yo le doy mucha importancia a la teoría y hay veces que parece que cuando hablamos de teoría somos muy filosóficos, pero es que para mí el modo en el que percibimos las cosas condiciona la forma en la que actuamos. Entonces, si yo percibo a una persona como la suma de unos componentes, va a hacer que actúe mi intervención sea como la suma de esos componentes. Tendré una intervención más lineal, tendré una intervención más cerrada, tendré una intervención que, bajo mi punto de vista, no se condiciona con la creencia que yo tengo de pues una persona que juega fútbol. Sin embargo, los datos nos dan ciertos indicadores y nos pueden dar una medida más objetiva de ciertas variables. Si somos capaces de encuadrar esas variables dentro de todo el contexto, por supuesto se les da muchísimo valor. Yo siempre cuento un ejemplo de un prepa con el que tuve la suerte de intervenir, que el que decía que no hay mejor máquina para medir la carga que que el propio cuerpo de cada jugador, porque al final, a través de la evolución, somos nosotros, ¿no? Los que somos capaces de saber cómo un estímulo de entrenamiento nos afecta. Entonces, es un prepa que le dedicaba mucho tiempo y mucha conciencia a educar a los jugadores en las sensaciones internas. No estoy diciendo que esto sea mejor que lo otro, vuelvo a lo mismo, el dato te da un valor enorme, sobre todo encima cuando en selecciones, cuando hay un cambio de método tan fuerte, el saber a qué tipo de estímulos puedes enfrentar o no a los jugadores es clave, por supuesto, pero creo que todo dato debe cogerse con pinzas como unos indicadores y debemos saber lo que son, lo mismo que para la captación. Hay datos encima, incluso hay datos que te permiten llegar a un nivel de filtrado que al menos mis ojos no son capaces de llegar. Cuando hablamos de datos cruzados, de cuántas veces el equipo pierde el balón después de que ese jugador me parece una maravilla, me parece una maravilla, pero me parece un indicador más, me parece un soporte para, al final, como decíamos al principio, no se puede tener una percepción o una representación 100% fiable de la realidad, pero te ayuda a acercarte a un criterio un poquitito más objetivo. Entonces, toda ayuda que te permita hacia eso es válida. Y al final, creo que esa representación va a converger desde una evaluación cualitativa en el que los marcos teóricos son totalmente necesarios y una evaluación más cuantitativa que otra vez a su vez los marcos teóricos creo que son totalmente necesarios para poder integrar esa información y esa data en la realidad, o en nuestra evaluación, mejor dicho. Muy claro, muy, muy claro. Bryce, ya se nos va el tiempo, quiero ser considerado con tu tiempo también. No tengo más que agradecimiento para con vos por esta charla clarificadora. Me gustó mucho tu explicación filosófica, tu aborde de la vida, cómo abordás la vida desde un punto de vista filosófico. Te deseo muchos éxitos, te deseo mucha suerte en todo tu trabajo, en toda tu vida. Después
Despídete, por favor, y muchos éxitos. Pues nada, Edu, mil gracias a ti por dar la oportunidad de estar aquí, de compartir. Espero que se note, porque me encanta hablar de fútbol, me encanta hablar. Y nada, pues por eso obviamente te agradezco el espacio y obviamente te felicito por el generar un espacio en el que pues des oportunidad a la gente a mostrar simplemente su percepción, su idea, su visión y nada, que al final siempre pienso en, pues eso, a ti te conocí por Twitter hace 5 6 7 años, una cosa así, ¿verdad? Y creo que es una de las cosas más, pues eso, interesantes del fútbol, que es que, pues eso, te expone a gente de diferentes continentes, de diferentes países, de diferentes edades, diferentes contextos en común, porque al final es aquello que nos une. Y nada, que reitero el agradecimiento y que espero que nos veamos pronto en los terrenos. Bryce Acibal, Gijón, España. Abrazo grande, nos vemos la próxima.